Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios y con la guía de la palabra el asunto del milenio. Vamos a responder muchas preguntas en este estudio, siempre con la palabra de Dios. Tenemos que comprender que en esta vida uno nace heredando doctrinas de nuestros padres, aceptando como conceptos doctrinas que nacen en el molde de la iglesia y que es dada a los hermanos de beber. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, tenemos que tomar la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Entonces debemos ser conscientes que alterar el significado de los versículos bíblicos es tan grave como modificar o quitar o poner palabras a la escritura. Por eso que este estudio, que requiere muchos versículos, muchos textos, y comprender los textos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de mi entendimiento. A veces quizás lo que estoy estudiando no es lógico para mí, pero si lo dice la Biblia yo lo creo. Y yo quiero que te propongas en tu corazón, así como yo en un tiempo atrás hice, creerle a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté por encima de la palabra de los hombres. Sacrificar mis ideas, mis conceptos, por amor a la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios mi maestra, quien me forme a mí, quien forme mis doctrinas. Es por eso que cuando vamos a la Biblia tenemos que tener en claro que uno está alimentándose de la sana doctrina. Sana doctrina justamente habla de una doctrina que no fue alterada por los hombres, una doctrina que no está rota o modificada por las tradiciones, por los preconceptos o por las ideas humanas. Tenemos que aceptar la Biblia tal cual está. Y yo quiero, antes de hablar del milenio, hablar de unos eventos que le dan origen o principio al milenio. Todo cristiano, en nuestra época, espera el evento más importante de todos los tiempos, que es la segunda venida de Jesús. ¿Qué prometió Jesús? Vamos a ir colocando los versículos. En Juan 14, que no se turbe vuestro corazón, dice: creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si yo me fuere y preparare el lugar, dijo Jesús, vendré otra vez y los llevaré conmigo. En otras versiones, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué ocurre cuando Jesús venga otra vez? O sea, venga por segunda vez. Nos llevará con él. Eso ocurre. Dice Hechos, capítulo 1. Vamos a anotarlo para que puedan verlo y tomen nota. Hechos 1:10 en adelante. Que el Señor vendrá del mismo modo como se fue. ¿Cómo descenderá Jesús? De la misma manera como ascendió, le dijeron los ángeles a los galileos. ¿Por qué miran el cielo? Jesús había ascendido al cielo y fue escondido por las nubes. De la misma manera volverá en las nubes de los cielos, también lo dice Apocalipsis, capítulo 1. Vendrá en las nubes de los cielos. Y las nubes se mencionan muchas veces cuando se habla de la palabra, de la venida de Jesús. En la palabra de Dios en Mateo 24, 25, se nos habla de las nubes como el lugar donde Jesús aparecerá por segunda vez. Las nubes de los cielos. Ahora, ¿por qué nombramos tanto esto? Bueno, Mateo 24, 36 en adelante menciona 4 veces que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Jesús. Nadie sabe. ¿Cuándo vendrá Jesús? El año no lo sabemos, pero supongamos que viene en esta línea de tiempo, en este momento preciso. Nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Se nos repite incluso en Mateo 25 una vez más, nadie sabe el día ni la hora. No tenemos la fecha de la venida de Jesús, pero sí sabemos que Él vendrá. Ahora, cuando Él venga a buscarnos, ¿qué evento también ocurrirá cuando Él aparezca en las nubes de los cielos? Para eso tenemos que ir en 1 de Tesalonicenses 4, 13 en adelante.
Primera de Tesalonicenses 4 habla de la resurrección, de la venida de Jesús. El apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los muertos que murieron creyendo en Cristo, que murieron en su fe. No ignoréis acerca de los que duermen. Sabemos que si Cristo murió y resucitó, así traerá Dios a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, nosotros no nos adelantaremos a los que están muertos. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué ocurre entonces cuando Jesús venga por segunda vez? Cuando Jesús descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya tenemos un evento cuando Cristo venga. La resurrección de los justos. Porque el versículo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, porque la Biblia también habla de una segunda resurrección. Entonces vamos a ir paso a paso. No sabemos cuándo Cristo volverá. Sí sabemos que cuando Él descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, hará sonar su voz como voz de trompeta. Esa voz recorrerá toda la superficie de la tierra, y los muertos que oigan esa voz, aquellos que creyeron, resucitarán. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos entendiendo cómo es el paso a paso de los eventos? Que hay una primera resurrección. ¿Por qué hablamos de primera resurrección? Porque también hay una segunda resurrección. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí están los que hicieron lo bueno. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea que habrá otra resurrección. Pero la de los injustos. Hay una resurrección de justos y hay una resurrección de injustos. Y si te queda alguna duda, también puedes buscar en Hechos, capítulo 24, versículo 15, donde el apóstol dice, nosotros creemos que habrá resurrección de justos como de injustos, pero no se dará en el mismo momento. La resurrección de los justos ocurre cuando Cristo desciende en las nubes de los cielos, pero no se habla de la resurrección de los impíos todavía. Esa resurrección se da mucho más adelante. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en el milenio, vamos a poner acá como versículo principal Apocalipsis capítulo 20, cuando comienza el milenio, ocurre un evento importante, dice Apocalipsis 20. Ocurre una resurrección. Dice Juan que en visión vio que aquellos que habían muerto por su fe resucitaron y se fueron a reinar con Cristo 1000 años. Por lo tanto, la segunda venida y la resurrección da el inicio del milenio, el inicio de los 1000 años. Yo te pregunto, ¿este milenio ocurre en la tierra o en el cielo? En el cielo, porque Jesús desciende del cielo. Dice Primera de Tesalonicenses 4 que Jesús no toca la tierra. Jesús llama a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo junto con los vivos son transformados y son arrebatados para recibir al Señor en el aire. Jesús viene a buscarnos. Jesús no viene a quedarse en la tierra, Él viene a buscarnos. Ahora, cuando nos lleva, dice Apocalipsis capítulo 20, que cuando los muertos vuelven a vivir, o sea, resucitan, se van a reinar con Cristo 1000 años. El milenio no es terrenal. Se habla de un milenio de paz aquí en la tierra. Eso no es bíblico. No hay ni un solo versículo que diga que el milenio ocurrirá en la tierra. Lamentablemente hay muchos que enseñan eso. Lamentablemente hay muchos canales
que dicen hablar por parte de Dios, muchos programas que se llaman La Biblia dice, pero enseñan ideas propias. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que los muertos justos vuelven a vivir y se van a reinar con Cristo. Pero, dice Juan, los demás muertos, o sea, los muertos impíos, no volverán a vivir hasta que se cumpla los 1000 años. Entonces, ¿cuándo ocurre la segunda resurrección, la de los impíos? Cuando finaliza el milenio. Ahí ocurre la segunda resurrección. El panorama es muy simple. La Biblia no es difícil de entender. La Biblia dice que el milenio comienza con una resurrección, la de los justos, que eso ocurre cuando Cristo viene por segunda vez. Y la Biblia dice que el milenio termina con la resurrección de los impíos. Ahora, en esos 1000 años, los justos están disfrutando del cielo, están reinando con Cristo, fueron a participar de las bodas del Cordero, están caminando por las mansiones que Cristo fue a preparar, como lo dijo en Juan 14. Se está cumpliendo la Escritura cuando los justos caminen por las calles de oros en las mansiones celestiales. ¿Qué ocurre con los impíos? Los impíos no resucitan en la primera resurrección. Quedan muertos. Resucitan cuando finaliza el milenio. Ahora, mientras en el cielo los justos están con Cristo, en la tierra, Satanás estará preso por las circunstancias. Ustedes pueden leer, además de Apocalipsis 20, Isaías 14, Jeremías 4. Jeremías contempla el estado de la tierra en el milenio. La tierra está desolada y vacía nuevamente como en el principio. En la tierra, dice Isaías, están todos muertos. Los que habían quedado vivos de los malos fueron muertos con el resplandor de la venida del Señor. Pero dice Isaías, pero Satanás no está muerto. Fue echado del sepulcro como vástago abominable. Satanás está vivo en esta atmósfera. No puede salir de la tierra porque está preso. Está preso porque un ángel descendió del cielo, dice Apocalipsis 20, y lo ató por 1000 años. Por lo tanto, en los 1000 años, Satanás no podrá salir de la tierra. Es parte de su condena. Un encarcelamiento de 1000 años. Pero dice Juan en Apocalipsis capítulo 20 que después de los 1000 años, Satanás, el ángel malo, es suelto por un poco de tiempo. Y dice también que desciende la nueva Jerusalén después del milenio. Ahí viene Dios ya en su trono blanco para juzgar a los impíos. Cuando esto ocurre, los impíos, vamos a dibujar acá un par de personitas, juntos con Satanás, todos juntos, los vivos que son como la arena del mar, los malos, junto con Satanás, rodean el campamento y la ciudad de Dios, o sea, la nueva Jerusalén. La rodean como en un intento de asaltarla, de tomar posesión. Pero, dice Apocalipsis 20, de Dios descendió fuego y los consumió. Es aquí, en este poco de tiempo, que Satanás junta a todas las personas para querer destruir a Dios, pero de Dios desciende fuego y los consume. Y ese fuego purifica la tierra, y ahí es donde Juan ve cielos nuevos y tierra nueva. De todo lo que hemos visto, ¿qué te parece que no está en la Biblia? De todo lo que te he mencionado, el cómputo de tiempo, las resurrecciones, la venida del Señor en las nubes, la resurrección de los justos, el arrebatamiento, ¿cuál de estas cosas vos crees que no está en la Biblia? Hermanos, todo está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Yo estoy convencido de que no he torcido nada. Así como está escrito te lo he explicado. ¿Y sabes qué? Si vos vas con esta verdad que te acabo de presentar mediante la palabra de Dios, si vas a tu pastor, al obispo, al líder, a decirle, mira lo que encontré, mira esta verdad, te va a decir, el que te la enseñó es un fanático, el que te la enseñó es un fundamentalista, es un legalista, es un sectario. Pero lo que está escrito en la palabra no está preso. La Biblia se manifiesta, la Biblia se abre. Todo está en la Biblia. Tomá nota de los versículos
Forma tus conceptos bíblicos acerca del milenio. No te creas que habrá 1000 años de paz. De paso, la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Porque la venida de Cristo, que es nuestra promesa más esperada, Él viene a buscarnos, pero también Él viene a destruir el pecado. Y hay muchos que se aferraron al pecado y serán destruidos juntamente con Él. Cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo crea que comienza el milenio de paz, al contrario, vendrá destrucción. Y Cristo vendrá a buscar a los fieles que creyeron en su palabra por encima de la palabra de los hombres. Yo te pregunto, ¿te estás preparando para ese momento, para ese encuentro? No sabemos cuándo ocurre, pero una vez que ocurra no hay vuelta atrás, hermanos. No hay un segundo tiempo de gracia. No hay ningún 7 años de preparación, no hay nada más. Cuando Cristo venga se lleva a los justos. No hay vuelta atrás. Los impíos morirán y morirán finalmente en la segunda resurrección, porque dice la palabra de Dios que resucitarán para condenación. Juan 5:29. Entonces tenemos que prepararnos ahora. Este es el momento de prepararme y hacer lo posible por creer en Cristo, aferrarme a Él. Y como dice Juan, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Bienaventurados, felices los que resuciten aquí. Ojo, yo no digo que todos vamos a morir. Cuando Cristo venga, como dice Pablo, algunos estarán vivos esperando la venida, amando la venida, y otros estarán muertos. Pero cuando Cristo venga y los muertos resuciten, y nos encontraremos con nuestros familiares para no separarnos más, entonces ahí seremos transformados y llevados con Él. Muchos estarán vivos y otros estarán muertos, pero todos serán llevados a reinar 1000 años con Cristo. ¿Qué pasa después del milenio? Bueno, Juan en Apocalipsis 21 y 22 te dice lo que pasa. Dios viene en la Nueva Jerusalén con los santos, los impíos se acercan como para atacar la Nueva Jerusalén, de Dios desciende fuego y los consume, y ese mismo fuego purifica la tierra, y Juan ve cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva es donde el pueblo de Dios, que hoy está caminando por aquí, encontrará finalmente un lugar perfecto. Pero luego de que Cristo haga cielos nuevos y tierra nueva, pasaremos la eternidad en esta tierra renovada, en esta nueva tierra. Tenemos que hacer preparativos. Tendríamos que estar alistándonos para las mansiones que Jesús fue a preparar para todos aquellos que lo aman. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.